Imaginen por un momento una vida donde el duelo se convierte en algo tan familiar como respirar. Una mujer que perdió a sus padres en un accidente aéreo, que vio morir a su cuñado, el presidente de los Estados Unidos, asesinado ante el mundo entero, que sostuvo a su esposo mientras se desangraba en el piso de un hotel, víctima de otro asesino, y que, después de sobrevivir a todo eso, tuvo que enterrar a dos de sus propios hijos. Esta no es una historia de ficción, es la vida real de Ethel Skakel Kennedy, una mujer que el destino parecía empeñado en destruir, pero que se negó a quebrarse. La historia de Ethel no es la típica narrativa romántica de Camelot que nos han vendido durante décadas. Es mucho más oscura, más compleja y profundamente más humana. Es la historia de una mujer que fue más Kennedy que los Kennedy, una superviviente que transformó cada tragedia en propósito, cada pérdida en combustible para seguir adelante. Mientras el mundo recuerda a Jackie Kennedy como la viuda elegante y contenida, pocos conocen la verdadera historia de Ethel, la mujer que crió a 11 hijos sola, que fundó organizaciones de derechos humanos mientras lloraba en privado, y que vivió lo suficiente para ver cómo la llamada maldición Kennedy cobraba víctima tras víctima en su propia familia. Prepárense para conocer la historia que Hollywood nunca se atrevió a contar, la de la matriarca que sobrevivió a lo insoportable. La historia de Ethel comienza en Chicago el 11 de abril de 1928, en un mundo radicalmente diferente al glamour de Camelot que vendría después. Llegó al mundo como la sexta de 7 hijos en una familia que estaba escribiendo su propia versión del sueño americano, pero con un precio que nadie imaginaba. Su padre, George Skakel, era la personificación misma de la ambición americana. Comenzó ganando $8 a la semana como empleado ferroviario, un trabajo humilde que apenas le permitía sobrevivir. Pero George tenía algo que el dinero no puede comprar: visión. Mientras sus compañeros se quejaban de las largas jornadas, él observaba. Notó algo que otros ignoraban: las compañías mineras estaban literalmente tirando dinero al río. El coque de carbón, un subproducto considerado inútil, era descartado o almacenado sin propósito. George vio una oportunidad donde otros veían basura. En 1919, con apenas $1,000 que reunió con 2 socios, fundó The Great Lakes Coal and Coke Company. Su idea era revolucionaria en su simplicidad: comprar ese desperdicio y reprocesarlo en carbón limpio usado para producir aluminio. Para 1929, George Skakel era multimillonario. La Great Lakes Coal Corporation se convertiría en una de las corporaciones privadas más grandes de Estados Unidos. Era el tipo de riqueza que compraba mansiones, influencia y la ilusión de seguridad. Ethel creció en ese mundo de privilegio extremo. En 1936, cuando tenía apenas 8 años, la familia se estableció en Greenwich, Connecticut, en una propiedad que parecía sacada de un sueño. Una mansión estilo inglés de 3 pisos, con 31 habitaciones, situada en un terreno que los niños podían explorar durante días sin salir de los límites de su propiedad. Pero detrás de las puertas doradas de esa mansión, la vida no era el cuento de hadas que parecía desde afuera. La madre de Ethel, Anne Branagh Skakel, era una católica devota que luchaba con sus propios demonios, incluyendo problemas con el alcohol, que la familia trataba de ocultar del mundo. George Skakel, a pesar de su éxito financiero, también batallaba con la bebida, creando un ambiente doméstico que oscilaba entre la opulencia externa y el caos emocional interno. Lo que salvó a Ethel fue su temperamento. Desde niña, mostró una energía incansable que su hermano James describió como reacción total. No era el tipo de niña que se quedaba quieta reflexionando, era pura acción, pura emoción externalizada. El único momento en que descansaba era cuando caía por agotamiento, recordaría su hermano años después. Esta cualidad, que algunos podrían considerar un defecto, sería su salvación. En una vida que le traería más tragedias de las que cualquier persona debería soportar, la incapacidad de Ethel para quedarse quieta, su necesidad constante de movimiento y actividad, se convertiría en su mecanismo de supervivencia. Fue criada en la fe católica con un fervor que marcaría cada decisión de su vida.
Asistió a Greenwich Academy y luego al convento del Sagrado Corazón en el Bronx, instituciones que no solo educaban, sino que moldeaban a las jóvenes en un marco muy específico de valores y expectativas. En septiembre de 1945, a 17 años, Ethel ingresó a Manhattanville College of the Sacred Heart. Era una institución católica de élite donde las hijas de las familias más prominentes de América aprendían no solo académicos, sino también el arte de ser esposas y madres en la alta sociedad. Fue allí, en los pasillos de Manhattanville, donde el destino comenzó a tejer la red que cambiaría la vida de Ethel para siempre. Su compañera de cuarto no era una estudiante cualquiera, era Jean Kennedy, hermana de un joven político ambicioso llamado John F. Kennedy y de otro hermano más chillante pero igualmente determinado llamado Robert Kennedy. Ethel no lo sabía entonces, pero acababa de hacer la amistad que definiría el resto de su vida. El invierno de 1945 en Mont-Tremblant, Quebec, era particularmente frío. La nieve cubría las montañas en una perfecta capa blanca, creando el escenario ideal para un viaje de esquí que cambiaría vidas sin que nadie lo supiera. Ethel Skakel, de apenas 17 años, había sido invitada por su nueva mejor amiga Jean Kennedy a unirse a un grupo para unas vacaciones en las montañas. Lo que Ethel no esperaba era conocer allí al hermano de Jean, Robert F. Kennedy. Bobby, como lo llamaban, era un joven de 20 años, recién salido de la Marina después del final de la Segunda Guerra Mundial, con planes de asistir a Harvard. Era delgado, intenso, con una mirada que parecía atravesar a las personas. Pero hay un detalle que hace esta historia particularmente interesante. Bobby no estaba interesado en Ethel, al menos no al principio. Su atención estaba puesta en la hermana mayor de Ethel, Patricia Skakel. El romance inicial fue entre Bobby y Patricia, mientras Ethel observaba desde los márgenes, siendo simplemente la hermana menor de la chica que había capturado el interés del hermano de su mejor amiga. Las relaciones familiares eran complicadas, entrelazadas de maneras que solo las familias de la alta sociedad pueden crear. Pero algo cambió. La relación entre Bobby y Patricia se disolvió y gradualmente, casi imperceptiblemente, Bobby comenzó a ver a Ethel de manera diferente. Lo que atrajo a Bobby no fue la belleza clásica que Jackie Kennedy Onassis encarnaría después, sino algo completamente distinto. Ethel era pura energía, era competitiva hasta lo feroz, atlética, sin pretensiones, directa hasta lo brutal. Donde otras jóvenes de su clase cultivaban una elegancia estudiada, Ethel era auténticamente despreocupada por las apariencias superficiales. Ethel, por su parte, no solo se enamoró de Bobby, se enamoró de toda la familia Kennedy, de su dinámica, de su propósito político. Mientras aún estaba en la universidad, hizo algo extraordinario para una joven de su edad. Hizo campaña activamente para John F. Kennedy durante su carrera al Congreso en 1946. No fue un apoyo pasivo. Ethel tocaba puertas, hablaba con votantes, se sumergía en el proceso político con la misma intensidad con la que hacía todo en su vida. Para su tesis universitaria, eligió escribir sobre Why England Slept, el libro de John F. Kennedy. Era una declaración de lealtad, una señal de que ya se veía a sí misma como parte de algo más grande que su propia familia millonaria. El romance entre Bobby y Ethel se desarrolló en el contexto de dos mundos que se entrelazaban: los Skakel con su dinero del carbón y los Kennedy con su ambición política. En febrero de 1950, Bobby le propuso matrimonio a Ethel. Ella tenía 21 años, él 24. La boda se celebró el 17 de junio de 1950 en la Iglesia Católica de St. Mary's en Greenwich, Connecticut. Fue un evento que unió no solo a dos personas, sino a dos dinastías. John F. Kennedy, ya un joven congresista con aspiraciones más grandes, sirvió como mejor hombre. La ceremonia fue todo lo que se esperaría: elegante, tradicional, perfecta en su ejecución.
Pero lo que nadie en esa boda podía saber era que Ethel acababa de dar el primer paso en un camino que la llevaría a través de algunas de las más grandes tragedias de la historia americana moderna. La luna de miel terminó y la vida real comenzó. Bobby ingresó a la Escuela de Derecho de la Universidad de Virginia y la pareja se estableció en Charlottesville. Era una vida modesta para los estándares a los que ambos estaban acostumbrados, pero Ethel parecía disfrutar la normalidad relativa. El 4 de julio de 1951, exactamente un año y 17 días después de su boda, Ethel dio a luz a su primera hija, Kathleen, y en un gesto que reveló mucho sobre la dinámica familiar y las presiones sutiles que ya estaban en juego, Ethel envió una docena de rosas a su suegra, Rose Kennedy. Estableció una tradición. Después de cada nacimiento, enviaría esas rosas, un reconocimiento de la matriarca de los Kennedy. Algunos biógrafos han sugerido que Ethel se propuso tener más hijos que Rose Kennedy, quien había tenido 9. Si esto fue un objetivo consciente o simplemente una combinación de fe católica y amor por la familia, es algo que Ethel nunca publicó públicamente, pero el hecho es innegable. Eventualmente tendría 11 hijos, superando a Rose y estableciéndose como la matriarca de la siguiente generación Kennedy. Bobby se graduó de la Facultad de Derecho y la familia se movió a Washington, D.C., donde él comenzó a trabajar para el Departamento de Justicia. La vida política había comenzado oficialmente, y Ethel estaba exactamente donde quería estar, en el centro de la acción. Pero la tragedia ya acechaba en las sombras. El 3 de octubre de 1955 comenzó como un día ordinario. Para Ethel, estaba embarazada de su quinto hijo, ocupada con sus 4 niños pequeños en su hogar de Washington, D.C. Bobby estaba trabajando, construyendo su reputación como abogado tenaz y dedicado. La vida era agitada, caótica con niños pequeños, pero feliz. Entonces llegó la llamada que cambiaría todo. Un avión privado se había estrellado cerca de Union City, Oklahoma. A bordo viajaban George Skakel y su esposa, Anne, los padres de Ethel. No hubo sobrevivientes. Los detalles del accidente fueron devastadores. Testigos reportaron haber escuchado 2 explosiones en el aire antes de que el avión cayera. Partes del fuselaje y la cola fueron encontradas dispersas a lo largo de 3 millas de terreno. El avión, un Douglas A-26C Invader, había solicitado cancelar su plan de vuelo instrumental y solicitar permiso para aterrizar en Oklahoma City cuando las condiciones meteorológicas se deterioraron repentinamente. Fue la última comunicación. A las 9:17 p.m., el avión se estrelló. George Skakel, el hombre que había construido un imperio desde $8 semanales, murió instantáneamente junto a su esposa, Anne. George tenía 63 años, Anne también 63. Para Ethel, que tenía 27 años, fue su primera experiencia real con una pérdida devastadora. Pero lo que la distinguió fue cómo manejó ese dolor. En público, mostró muy poco de su sufrimiento. Su espíritu chispeante y vivaz, como lo describieron quienes la conocían, se mantuvo intacto ante el mundo. Pero aquellos que la conocían bien vieron algo diferente. Vieron a una mujer que había aprendido a canalizar el dolor en movimiento constante. En lugar de permitirse derrumbarse, Ethel se sumergió más profundamente en su familia. Estaba embarazada, tenía 4 niños pequeños que necesitaban su atención y un esposo cuya carrera estaba despegando. La familia Skakel había experimentado la primera de muchas tragedias relacionadas con aviones. Esta no sería la última. En un giro cruel del destino, el hermano de Ethel, George Skakel Jr., también moriría en un accidente de avión solo 11 años después, en 1966. Y su mujer, Pat Skakel, moriría de manera igualmente trágica pocos meses después, ahogándose con un trozo de carne en su casa de Connecticut. Era como si una maldición persiguiera a ambas familias, los Skakel y los Kennedy,
Pero en 1955, Ethel no podía saber cuánto peor se pondrían las cosas. En 1956, algo significativo sucedió que definiría la vida de Ethel durante las próximas 5 décadas. Los Kennedy necesitaban más espacio. Con 5 hijos y más en camino, su casa actual se había quedado pequeña. La solución vino de una fuente inesperada: el hermano mayor de Bobby, John F. Kennedy. John y su esposa Jacqueline habían comprado Hickory Hill, una magnífica propiedad en McLean, Virginia, apenas un año antes, en 1955. Era una mansión de ladrillo blanco con una puerta roja brillante, situada en acres de terreno ondulante a solo 20 minutos de Washington, D.C. Jackie la había decorado con su gusto impecable, imaginando una vida allí mientras Jack forjaba su carrera política. Pero entonces Jackie sufrió un aborto espontáneo devastador, y la pareja decidió que la casa, con todos sus espacios diseñados para niños que nunca llegarían, era demasiado dolorosa. Regresaron a Georgetown y la casa quedó disponible. Bobby y Ethel compraron Hickory Hill, y la diferencia entre cómo Jackie había habitado la casa y cómo Ethel la transformaría no podría haber sido más dramática. Donde Jackie había imaginado elegancia tranquila, Ethel creó un hermoso caos. Hickory Hill se convirtió rápidamente en algo único en la historia americana, el verdadero centro social y político de Washington durante las administraciones Kennedy. Mientras que las cenas de Estado y los conciertos gala tenían lugar en la Casa Blanca, el corazón palpitante de la era Kennedy latía en Hickory Hill. La propiedad se convirtió en un zoológico literal. Había caballos en establos, perros corriendo por todas partes, gansos y gallinas, conejos e incluso, en un momento memorable, un león marino en la piscina. Los hijos de Bobby y Ethel tenían reptiles como mascotas. Las tortugas vivían en el cuarto de lavandería. Un letrero colocado por los niños en la entrada advertía a los visitantes: "Los intrusos serán comidos". La casa de 13 habitaciones palpitaba con vida constante. Los niños Kennedy eran notorios por su competitividad feroz, especialmente durante los legendarios juegos de fútbol americano en el jardín. Las reglas eran flexibles, la intensidad era máxima y las heridas eran frecuentes. No era raro que los invitados terminaran con moretones, rasguños o incluso heridas más serias. Pero lo que hacía especial a Hickory Hill no eran solo los juegos o los animales, era la mezcla extraordinaria de personas que pasaban por esa puerta roja. En una noche cualquiera, podrías encontrarte cenando con el secretario de Defensa Robert McNamara, el periodista Edward R. Morrow, el astronauta John Glenn, el actor Gene Kelly o el legendario artista Laurence Olivier. Ethel era una anfitriona extraordinaria que combinaba sofisticación con irreverencia total. Una noche podría tener a André Malraux, el ministro de Cultura francés, como invitado de honor. A mitad de la cena comenzó a llover torrencialmente. En lugar de mover a todos adentro, Ethel insistió en que continuaran cenando bajo la lluvia. Los meseros resbalaban en el césped mojado, los niños aparecían y desaparecían, los perros se unían a la fiesta. Malraux, encantado con el caos, pronunció una de las pocas palabras en inglés que conocía: "Hell's a poppin'". Esto es un caos total. El 22 de noviembre de 1963 comenzó como un día normal en Hickory Hill. Ethel estaba embarazada de su octavo hijo, Christopher, quien había nacido apenas 4 meses antes, en julio. Los niños mayores estaban en la escuela. Bobby estaba trabajando en su oficina como fiscal general. La vida transcurría en su ritmo habitual de caos organizado. Entonces llegaron las noticias de Dallas. El presidente John F. Kennedy había sido tiroteado. Las primeras informaciones eran confusas, contradictorias. Bobby recibió la llamada mientras trabajaba. Su mundo se detuvo.
Ethel corrió a su lado cuando él llegó a casa, su rostro destrozado por una mezcla de incredulidad y horror. Luego llegó la confirmación: el presidente estaba muerto. Para Ethel fue más que la muerte de un cuñado. JFK era el hombre para cuya campaña al Congreso había trabajado cuando era apenas una estudiante universitaria. Era el padrino político de su esposo. Era la estrella brillante alrededor de la cual toda la familia giraba. Y ahora se había ido, asesinado en público, capturado en película que se reproduciría una y otra vez en la conciencia nacional. La reacción de Bobby fue de devastación total. Se retrajo, se cerró. Ethel vio a su esposo transformarse ante sus ojos. El hombre enérgico e intenso que conocía se volvió sombrío, reflexivo, casi roto. Lo que Ethel hizo en esos momentos reveló su verdadero carácter. No se permitió derrumbarse. Bobby necesitaba que ella fuera fuerte, y ella lo fue. Cuidó de sus niños, los protegió de lo peor del horror, mientras simultáneamente sostenía a su esposo a través de su propio dolor. El funeral fue una pesadilla pública. El mundo entero observaba mientras Jackie, vestida de negro, con su velo icónico, se mantenía estoica. Ethel estaba allí también, apoyando a Bobby, quien caminaba junto a sus hermanos Ted y Edward en la procesión fúnebre. Los meses que siguieron fueron oscuros. Bobby consideró retirarse completamente de la vida pública. Se sumergió en la filosofía griega, buscando algún sentido en el sinsentido. Ethel observaba, preocupada, mientras su esposo luchaba con demonios que ella no podía combatir por él. Pero Ethel tenía una teoría sobre cómo sobrevivir a la tragedia: movimiento constante. No permitió que Bobby se quedara quieto demasiado tiempo. Organizó actividades familiares, invitó amigos, llenó Hickory Hill con vida y ruido. No era terapia en el sentido moderno, pero era instintivamente correcto. Gradualmente, Bobby comenzó a emerger de su oscuridad, pero era un hombre cambiado. Donde antes era el fiscal implacable que perseguía al líder sindical Jimmy Hoffa con intensidad casi maníaca, ahora se volvió más reflexivo, más conectado con el sufrimiento de los demás. En 1964, Bobby tomó una decisión que sorprendió a algunos. Se postuló para el Senado de los Estados Unidos por Nueva York. No era su estado natal, y los críticos lo acusaron de oportunismo, pero Bobby necesitaba propósito, y Ethel lo apoyó completamente. La campaña fue intensa. Ethel estaba en todas partes que Bobby estaba, a menudo embarazada o con niños pequeños a cuestas. Su presencia era una ventaja política. Donde Bobby podía parecer intenso o incluso intimidante, Ethel era cálida, accesible, graciosa. Tenía una habilidad natural para la política que complementaba las fortalezas de Bobby. Ganaron. Bobby Kennedy se convirtió en senador de Nueva York en 1965. La familia se estableció en una rutina de viajar entre Washington, Nueva York y Hickory Hill. Ethel manejaba la logística de mover a una familia de 11 personas, y contando, entre ciudades. Organizaba eventos políticos, asistía a sesiones del Senado y de alguna manera encontraba tiempo para estar presente en los juegos de fútbol de sus hijos y las obras escolares. Durante este periodo, Ethel comenzó a emerger como una figura por derecho propio. La gente la veía no solo como la esposa de Bobby Kennedy, sino como Ethel, carismática, directa, ferozmente leal e increíblemente capaz. Pero estaba a punto de enfrentar una prueba que haría que todo lo anterior pareciera apenas un ensayo. Para 1968, Bobby Kennedy había decidido dar el salto que muchos habían anticipado. Se postularía para presidente de los Estados Unidos. Era un movimiento audaz, controvertido dentro del propio Partido Demócrata y personalmente arriesgado. Las heridas del asesinato de JFK apenas estaban empezando a sanar. Pero Bobby sentía que el país necesitaba liderazgo en temas de justicia racial y el fin de la guerra de Vietnam. Ethel estaba embarazada, nuevamente, de su 11º hijo, pero eso no la detuvo. Estuvo en toda parada de campaña, en cada meeting, en cada evento. Su energía parecía inagotable. La campaña fue extraordinaria.
Bobby conectó con votantes de maneras que pocos políticos habían logrado, en los guetos negros de las ciudades, en las comunidades chicanas de California, en las granjas del Medio Oeste. Su mensaje de justicia y compasión resonaba. El 5 de junio de 1968 llegó una victoria crucial. Bobby había ganado la primaria demócrata de California. Era un impulso masivo para su campaña presidencial. Ethel estaba radiante. Después de meses de trabajo agotador, finalmente parecía que el sueño era posible. Esa noche, Bobby y Ethel aparecieron en el salón de baile del Hotel Ambassador en Los Ángeles. La multitud era eléctrica, eufórica. Bobby dio su discurso de victoria, con Ethel a su lado, embarazada de 3 meses, sonriendo. Sus palabras finales fueron: «Así que adelante, a Chicago, y ganemos allí». Lo que sucedió después está grabado en la memoria histórica americana como uno de sus momentos más oscuros. Para evitar a la multitud, el personal de campaña decidió que Bobby pasara por la cocina del hotel. Era un atajo para la sala de prensa donde daría entrevistas. Ethel estaba con él, rodeado de ayudantes y seguridad privada. En la cocina, entre el acero inoxidable y el ruido de los trabajadores del hotel, un joven de 24 años llamado Sirhan Bishara Sirhan esperaba. Era un palestino cristiano que culpaba a Bobby por su apoyo a Israel. A las 12:15 am, Sirhan sacó un revólver calibre 22 y comenzó a disparar. Los tiros resonaron en el espacio cerrado. Bobby fue alcanzado 3 veces. Una bala entró detrás de su oreja derecha, otra en su espalda cerca de la axila derecha y una tercera en su espalda. Ethel vio a su esposo caer. En ese momento de horror absoluto, algo en ella se activó. En medio del pánico, mientras otros gritaban o corrían, Ethel se arrodilló junto a Bobby. Su voz, que momentos antes había estado llena de júbilo, ahora daba órdenes firmes. «Denle espacio, no se acerquen a menos que sean médicos». Alguien puso un rosario en las manos de Bobby. Ethel sostuvo su cabeza, hablándole suavemente, diciéndole que estaría bien, aunque ella podía ver la sangre, podía sentir su vida escapándose. Bobby fue trasladado de emergencia al hospital El Buen Samaritano. Ethel nunca dejó su lado. Durante 26 horas, mientras los médicos luchaban por salvarlo, Ethel esperó. No comió, apenas bebió agua, solo esperó, rezó y se aferró a la esperanza. Pero el daño era demasiado severo. A la 1:44 am del 6 de junio de 1968, 26 horas después del tiroteo, Robert F. Kennedy fue declarado muerto. Tenía 42 años. Ethel tenía 40 años, estaba embarazada de 3 meses y ahora era viuda con 10 hijos y uno en camino. La devastación era tan profunda que generó preocupación genuina entre la familia sobre su estabilidad mental. Las personas que la vieron en las horas y días después describieron a una mujer alternando entre sollozos incontrolables y una mirada perdida hacia el vacío, un estado de shock traumático que iba más allá del duelo normal. La reina María, conocida por su frialdad emocional, dijo: «Debo ir a ver a Marina mañana», mostrando un reconocimiento de que esta situación requería apoyo emocional directo que normalmente no era parte de su repertorio. El presidente Lyndon B. Johnson declaró un día de luto nacional. El funeral fue un reflejo del que se había celebrado para JFK menos de 5 años antes. Ethel, vestida de negro, caminó detrás del ataúd con sus hijos. El más pequeño, Douglas, tenía solo 1 año. El mayor, Kathleen, tenía 17. Bobby fue enterrado en el Cementerio Nacional de Arlington, cerca de su hermano John. Ethel insistió en una ceremonia privada sencilla, pero el mundo entero estaba observando. En los días que siguieron, Ethel tomó una decisión que definiría el resto de su vida. Declaró públicamente que nunca volvería a casarse. Para ella, Bobby no había sido solo su esposo, había sido su propósito, su norte, su razón de ser. Nadie podría reemplazarlo. Durante un tiempo, fue escoltada a eventos sociales por el cantante Andy Williams, un amigo cercano de la familia. La prensa especuló sobre un romance, pero quienes conocían a Ethel sabían la verdad. Su corazón había sido enterrado en Arlington junto a Bobby.
6 meses después del asesinato de Bobby, el 12 de diciembre de 1968, Ethel dio a luz a su 11º hijo. Era una niña, y Ethel la nombró Rory Elizabeth Catherine Kennedy. Rory nunca conoció a su padre. Nació en un mundo donde Bobby Kennedy existía solo en fotografías, videos y las historias que Ethel y sus hermanos mayores le contarían. Era la niña póstuma, la última conexión física con el hombre que Ethel había amado más que a su propia vida. El nacimiento de Rory podría haber sido devastador, un recordatorio cruel de lo que se había perdido, pero para Ethel fue lo opuesto. Rory representaba esperanza, continuidad, una razón para seguir adelante cuando todo lo demás parecía perdido. Las personas que conocían a Ethel describieron una transformación gradual. No fue instantánea, no fue fácil, pero poco a poco la mujer que había estado en shock traumático comenzó a encontrar su camino de regreso hacia la vida. Su fe católica fue fundamental. Ethel había sido devota toda su vida, pero después de la muerte de Bobby, esa fe se convirtió en su salvavidas. Asistía a misa diariamente, a menudo con algunos de sus hijos. Rezaba el rosario constantemente. En una entrevista años después, describiría cómo su fe le había permitido sobrevivir. Cuando perdimos a Bobby, me despertaba por las mañanas y pensaba, él está bien, está en el cielo, y está con Jack y con muchos de mis hermanos y hermanas y mis padres, así que fue muy fácil pasar el día pensando que él estaba bien. Pero más allá de la fe, lo que realmente salvó a Ethel fue lo mismo que siempre la había definido, la incapacidad de quedarse quieta. 10 semanas después del asesinato de Bobby, Ethel estaba de vuelta en funciones públicas, no porque estuviera superada, nadie supera algo así, sino porque quedarse en casa, quieta, con sus pensamientos, era insoportable. Su suegra, Rose Kennedy, quien había perdido a 4 de sus 9 hijos, recordó en sus memorias: sabía cuán difícil iba a ser para ella criar esa gran familia sin el papel guía e influencia que Bobby habría proporcionado. Y por supuesto, ella también se daba cuenta de esto, plenamente y agudamente. Sin embargo, no se derrumbó. Ethel transformó su dolor en acción. En 1968, apenas meses después del asesinato de Bobby, fundó el Centro Robert F. Kennedy para la Justicia y los Derechos Humanos, que ahora se conoce como Robert F. Kennedy Human Rights. La organización trabajaría para continuar el legado de Bobby a través de premios de derechos humanos y premios de periodismo, pero había algo más personal en juego. Ethel convirtió a Hickory Hill en algo parecido a un santuario para Bobby. Fotografías suyas llenaban las paredes y las mesas. Sus libros permanecían en los estantes exactamente donde los dejó. Sus cosas personales se mantenían como si él pudiera regresar en cualquier momento. Un amigo comentó: el fantasma de Bobby rondaba Hickory Hill. ¿Cómo cualquier hombre alguna vez pensó que podrían ganarla y competir con el espíritu de Bobby Kennedy? Nunca lo sabré. Ethel hablaba con Bobby constantemente, como si estuviera todavía ahí. Nunca se quitó sus anillos de matrimonio. En un partido de hockey benéfico en el Madison Square Garden en 1974, 6 años después de la muerte de Bobby, un niño ciego estrechó la mano de Ethel y le preguntó si era Rose Kennedy. La respuesta de Ethel fue reveladora: no, soy Ethel, la esposa de Bobby. No la viuda, no la ex esposa, siempre la esposa de Bobby, tiempo presente, como si él estuviera vivo, solo en otra rueda. Esta devoción inquebrantable al recuerdo de Bobby se convirtió en parte de la identidad de Ethel. Algunos la veían como conmovedora, otros la consideraban poco saludable, pero para Ethel era simplemente la verdad. Bobby había sido su gran amor, y ninguna cantidad de tiempo cambiaría eso. Mientras tanto, sus hijos crecían en una casa llena de recuerdos de un padre que algunos apenas recordaban. Rory crecería escuchando historias de Bobby, viéndolo en videos, pero nunca experimentando su abrazo, su voz, su presencia. Décadas después, Rory se convertiría en cineasta y crearía un documental sobre su madre titulado simplemente Ethel. En él intentó que Ethel hablara sobre el asesinato. Ethel comenzó: cuando perdimos a papá, y luego se detuvo, sus ojos llenándose de lágrimas. Después de un momento pidió a Rory que hablaran de otra cosa. Incluso décadas después, el dolor era tan profundo para articularlo completamente. De todos los 11 hijos de Ethel y Bobby, quizás ninguno llevó una carga más pesada que David Anthony Kennedy. Nacido el 15 de junio de 1955,
David tenía casi 13 años cuando su padre fue asesinado. Pero no fue solo la edad lo que hizo su experiencia particularmente traumática. Fue dónde estaba y qué vio. La noche del 5 de junio de 1968, David no estaba con Ethel y Bobby en el salón de baile del Hotel Ambassador celebrando la victoria en California. Estaba en una habitación de hotel viendo la televisión. Vio las noticias en vivo cuando ocurrió lo impensable. Vio a su padre ser baleado. Imaginen por un momento lo que debe haber sido para un niño de casi 13 años. Un momento estaba viendo a su padre victorioso, sonriente, haciendo gestos de victoria. Al siguiente estaba viendo caos, pánico y luego las palabras que cambiarían su vida para siempre. El senador Kennedy ha recibido disparos. David nunca se recuperó de ese trauma. Los psicólogos dirían después que fue el equivalente emocional de estar en una zona de guerra. El niño que había sido alegre, atlético, lleno de vida, se transformó en alguien fundamentalmente roto. En los años que siguieron, David luchó con adicciones severas a las drogas y el alcohol. Heroína, cocaína, morfina, todo lo que pudiera adormecer el dolor de lo que había visto. Ethel trató de ayudarlo, lo envió a programas de rehabilitación, organizó intervenciones familiares, pero nada parecía funcionar. David tenía una relación particularmente cercana con su hermano mayor, Robert F. Kennedy Jr. Los dos compartían la lucha contra la adicción. RFK Jr. también había desarrollado problemas con drogas, aunque eventualmente lograría alcanzar la sobriedad a través de programas de 12 pasos que continuaría durante décadas. Pero David no pudo encontrar ese camino. El 25 de abril de 1984, David viajó a Palm Beach, Florida, para visitar a su abuela Rose Kennedy, quien estaba en mala salud. Se registró en el Brazilian Court Hotel. Ethel había estado tratando frenéticamente de contactarlo cuando no apareció para su vuelo de regreso a Boston. La mañana del 25 de abril, una secretaria del hotel llamó a la puerta de David. No hubo respuesta. Usando su llave maestra, entró en la habitación. Encontró ambas camas hechas y a David entre ellas, en el piso. Tocó su rostro. Estaba frío. Cuando llamaron a Ethel para informarle, su respuesta fue instantánea y devastadora. Antes de que pudieran explicar, ella dijo, «Está muerto, ¿verdad?», y colgó el teléfono. David tenía solo 28 años. La autopsia reveló que había muerto de una sobredosis accidental. Una mezcla de drogas había detenido su corazón. 2 botones del hotel fueron arrestados bajo cargos de suministrar las drogas, pero aceptaron un acuerdo de culpabilidad por cargos menores y recibieron libertad condicional. El funeral de David fue un asunto privado, pero el dolor era público. Ethel había enterrado a sus padres, a un cuñado presidente, a su esposo. Ahora enterraba a su propio hijo. Su tío, el senador Edward Kennedy, emitió un comunicado que leía en parte: «Todos rezamos para que David haya hallado finalmente la paz que no encontró en vida». Era una admisión brutal de que todos en la familia sabían que David había estado sufriendo, luchando, ahogándose lentamente en el trauma de lo que había presenciado a los casi 13 años. Para Ethel, fue otro golpe en una vida que ya había absorbido demasiados. Pero una vez más se negó a derrumbarse públicamente. Continuó con su trabajo, continuó con sus obligaciones, continuó moviéndose, porque detenerse significaba tener que confrontar completamente el horror de haber perdido a un hijo a las drogas, un hijo cuya adicción había comenzado como un intento de escapar del trauma de ver a su padre asesinado. Era una tragedia dentro de una tragedia, y no sería la última. Michael Lemoyne Kennedy, el sexto de los 11 hijos de Ethel y Bobby, había crecido para ser un hombre de logros considerables. Nacido el 27 de febrero de 1958, tenía solo 10 años cuando su padre fue asesinado. Como muchos de sus hermanos, canalizó el legado de su padre en servicio público. Michael se graduó de Harvard en 1980 y obtuvo su título de abogado de la Escuela de Derecho de la Universidad de Virginia en 1984.
Trabajó brevemente para una firma de abogados privada antes de convertirse en presidente de Citizens Energy Corporation, la organización sin fines de lucro de su hermano Joseph, que proporcionaba medicamentos relacionados con el SIDA a precios reducidos para pacientes sin insuranza. Copresidió el Walden Woods Project, trabajando por preservar el Walden Pond en Massachusetts. En 1994, cofundó Stop Handgun Violence, un grupo que trabajaba para aumentar la conciencia pública sobre los peligros de las armas de fuego. Se había casado con Victoria Denise Gifford, hija del famoso jugador de fútbol y comentarista deportivo Frank Gifford, el 14 de marzo de 1981. Tenían 3 hijos, Michael Jr., Kyle y Rory. Desde afuera, la vida de Michael parecía ejemplar, un Kennedy continuando el legado de familia de servicio público. Pero en 1997, su vida se complicó dramáticamente cuando surgieron alegaciones de que había tenido una aventura con la niñera de la familia que supuestamente había comenzado cuando ella tenía solo 14 años en el momento vigente en el estado de Massachusetts. Michael pasó 3 pruebas de polígrafo organizadas por sus abogados, afirmando que no había tenido relaciones hasta que ella tenía 16 años, la edad legal de consentimiento en Massachusetts en ese momento. El fiscal del distrito del condado de Norfolk, Jeffrey Locke, decidió abandonar la investigación sobre las alegaciones debido a la falta de cooperación de la niñera. Pero el daño estaba hecho. Michael y su esposa Victoria se separaron. El escándalo también afectó las ambiciones políticas de su hermano mayor, Joseph, quien se retiró de la elección gubernamental de Massachusetts de 1998, en parte debido al escándalo. Michael y Joseph fueron apodados los chicos póster del mal comportamiento por su primo John F. Kennedy Jr. Era un momento difícil para Michael, que trataba de reconstruir su vida y reputación después del escándalo. El 31 de diciembre de 1997, la familia Kennedy estaba en Aspen, Colorado, para unas vacaciones de esquí de fin de año. Era una tradición familiar, una manera de terminar el año juntos. Después de cenar en el restaurante Sundeck, mientras esperaban que las pistas se despejaran, planeaban jugar fútbol americano mientras esquiaban, un juego extremadamente peligroso que la patrulla de esquí les había advertido repetidamente que no jugaran. Los funcionarios de Aspen Skiing Co. incluso habían llamado a Ethel la noche anterior para pedirle que dijera a sus hijos que no jugaran el juego. Pero Michael Kennedy, un esquiador experto y entusiasta del fútbol, estaba decidido a seguir adelante. Incluso trajo una cámara de mano para documentar el juego. Los Kennedy se dividieron en 2 equipos, con Michael capitaneando uno. Mientras el juego comenzaba, Michael se grabó a sí mismo esquiando por la pista. Después de alcanzar el primer objetivo, entregó la cámara a un amigo para que lo grabara. R. Cody A., un amigo de la familia Kennedy que presenció el accidente, describió lo que sucedió. Él esquía, se da la vuelta para recibir un pase, se estrella contra un árbol de frente, cae inconsciente. Eran aproximadamente las 4:15 p.m. Michael había estado esquiando por Copper Bowl, una pista apropiada para esquiadores intermedios, pero estaba jugando fútbol mientras esquiaba, mirando hacia atrás para atrapar un pase, sin mirar hacia dónde iba. Chocó contra un árbol a toda velocidad. No llevaba casco ni ningún otro equipo de protección. Los miembros de la familia se apresuraron a su lado, solo para encontrarlo inconsciente. La patrulla de esquí de Aspen Mountain llegó en aproximadamente 4 minutos, encontrando a Michael, quien había colisionado con un árbol mientras esquiaba con varios miembros de su familia. Proporcionaron primeros auxilios extensos en el lugar, cuidado cardíaco intensivo, inmovilización espinal, soporte respiratorio. Lo transportaron a una ambulancia en la base de Aspen Mountain. Los respondedores de emergencia lo llevaron al hospital del Valle de Aspen, pero los médicos podían hacer poco. A las 5:50 p.m., Michael Kennedy fue declarado muerto por trauma masivo en la cabeza y el cuello. Tenía 39 años. Su hermana Rory, que había estado presente en el accidente, intentó sin éxito salvarlo mediante resucitación boca a boca. Para Ethel, fue otro golpe inimaginable. 13 años después de perder a David, ahora perdía a Michael.
Esta vez no fueron drogas, sino un accidente que muchos sintieron que podría haberse evitado si Michael hubiera seguido las reglas básicas de seguridad en esquí. El funeral de Michael se celebró en Massachusetts. Ethel, ahora de 69 años, enterró a su segundo hijo. La familia emitió un comunicado. Ethel Kennedy y su familia están de luto por la pérdida de su amado Michael, quien fue fatalmente herido mientras esquiaba con su familia en Aspen. Era un padre, hijo, hermano, primo y amigo especial y maravilloso, y su familia agradecería sus oraciones durante este momento trágico. Philip Johnson, fundador de la Fundación Robert F. Kennedy y amigo de la familia, dijo al Boston Herald: "Uno se pregunta cuánto se espera que esta familia absorba". Era una pregunta que muchos se hacían. ¿Existía realmente una maldición Kennedy? ¿O era simplemente una familia grande que, debido a su prominencia pública, tenía sus tragedias magnificadas ante los ojos del mundo? Para Ethel, la respuesta no importaba. Sus hijos estaban muertos, y ninguna explicación cambiaría eso. Después de las muertes de David y Michael, muchos esperaban que Ethel finalmente se retirara de la vida pública. Tenía 70 años cuando Michael murió, una edad en la que la mayoría de las personas estarían disfrutando de una tranquila jubilación. Había soportado más tragedias que la mayoría de las personas experimentan en varias vidas. Pero retirarse habría significado quedarse quieta, y Ethel nunca había sabido cómo hacer eso. En cambio, se sumergió más profundamente en el trabajo del Centro Robert F. Kennedy para la Justicia y los Derechos Humanos, la organización que había fundado en 1968 en medio de su duelo. Se había convertido en una fuerza importante para el cambio social. Otorgaba premios anuales de derechos humanos a activistas de todo el mundo que arriesgaban sus vidas para luchar por la justicia. Ethel también se involucró profundamente con otras causas. Se convirtió en copresidenta de la Coalición de Control de Armas, un tema particularmente personal para alguien que había perdido a su esposo por violencia armada. Trabajó con la Royal School for the Blind y el Training Ship Arethusa, continuando los intereses sociales que Bobby había cultivado. Sus viajes de buena voluntad en nombre de la reina Isabel II la llevaron por todo el mundo. Ethel se había convertido efectivamente en el tipo de representante internacional que Bobby había querido ser, usando su comprensión de múltiples culturas y su elegancia natural para servir causas mayores. Lo fascinante es que Ethel nunca buscó el centro de atención, no escribió memorias reveladoras, no dio entrevistas televisivas lacrimógenas sobre sus tragedias, no monetizó su dolor. En una era en la que la victimización se vuelve marca personal, Ethel simplemente continuó trabajando. En 2008, Ethel hizo algo políticamente significativo. Se unió a su cuñado Ted Kennedy y su sobrina Caroline Kennedy para respaldar a Barack Obama para presidente. La comparación que hicieron fue deliberada y poderosa. Veían en Obama ecos de Bobby Kennedy. Para Ethel, que había permanecido mayormente fuera de la política partidista desde la muerte de Bobby, fue una declaración pública rara y poderosa. En abril de 2008, visitó Indianápolis en el 40º aniversario del asesinato del reverendo Martin Luther King Jr. Un monumento allí conmemoraba la muerte de King y el discurso que Bobby había dado esa noche en 1968, que se acreditó con evitar disturbios en la ciudad. Para Ethel, fue un recordatorio de que el legado de Bobby vivía de maneras tangibles. En 2012, su hija menor Rory lanzó un documental sobre su madre titulado Ethel en el Festival de Cine de Sundance. La película luego encontró un hogar en HBO. Era un retrato íntimo de una mujer que había vivido una vida extraordinaria, contado a través de los ojos de la hija que nunca conoció a su padre. La resistencia de Ethel a discutir completamente el asesinato de Bobby en la película fue notable. Cuando Rory intentó que hablara al respecto, Ethel comenzó a llorar y pidió cambiar de tema. Incluso décadas después, 44 años después de esa noche en el Hotel Ambassador, el dolor era demasiado profundo para articularlo. En noviembre de 2014, Ethel recibió la Medalla Presidencial de la Libertad del presidente Barack Obama. El reconocimiento fue por promover la causa de justicia social, derechos humanos, protección ambiental y reducción de la pobreza. A los 86 años,
Ethel fue honrada no por quien había sido casada, sino por lo que ella misma había logrado. Harry Belafonte, el legendario artista y activista de derechos civiles, que había sido amigo de la familia durante décadas, escribió sobre ella: "De todas las mujeres Kennedy, ella era la que yo terminaría admirando más". Pero incluso en sus años finales, la tragedia continuó acechando a Ethel. En 2019, cuando tenía 91 años, recibió noticias que ninguna abuela debería escuchar. Su nieta Seirce Kennedy Hill había muerto de una aparente sobredosis de drogas. Tenía solo 22 años. Seirce era la hija de Courtney Kennedy Hill, la quinta hija de Ethel. Era una estudiante de Boston College que había luchado durante mucho tiempo con enfermedades mentales y había sido muy apasionada en crear conciencia pública sobre estos temas. La noche antes de su muerte, Seirce había cenado con Ethel, su abuela de 91 años, después de terminar un ensayo para la escuela. Juntas vieron la segunda noche de los debates demócratas. Seirce era una demócrata acérrima. Luego Seirce salió con amigos a un bar y restaurante local, en Bargo, donde cantó karaoke. Al día siguiente, aproximadamente a las 2 p.m., los respondedores de emergencia llegaron al complejo Kennedy en Hyannisport. Seirce fue encontrada en la cama, inconsciente y sin respuesta. Fue transportada al hospital de Cape Cod, donde fue declarada muerta a su llegada. La familia emitió un comunicado: "Nuestros corazones están destrozados por la pérdida de nuestra amada Seirce. Su vida estuvo llena de esperanza, promesa y amor. Se preocupaba profundamente por amigos y familia, especialmente su madre Courtney, su padre Paul, su cedriza Stephanie y su abuela Ethel. Era la tercera generación de la familia tocada por la adicción a drogas. David en 1984, ahora Seirce en 2019. 35 años separaban las muertes, pero el dolor era el mismo. Ethel también había perdido a otros miembros de la familia en circunstancias trágicas. Su nuera Mary Richardson Kennedy, esposa de HRFK Jr., se había suicidado en 2012. Su nieta Maeve Kennedy Townsend McKeon y el bisnieto de Ethel, Gideon McKeon, se ahogaron en 2020 en un accidente de canoa en la bahía de Chesapeake. Cada pérdida era un recordatorio de que la llamada maldición Kennedy no discriminaba por generación. En los últimos años de su vida, Ethel vivió principalmente en la casa de verano de la familia en el complejo Kennedy en Hyannisport, Massachusetts. Hickory Hill, la casa que había sido el centro de tantos recuerdos, había sido vendida en 2009 por $8.2 millones, después de haber estado en el mercado durante años. Fue un adiós agridulce a la propiedad donde había criado a sus 11 hijos, donde había organizado seminarios intelectuales con las mentes más brillantes de América, donde había jugado fútbol americano con presidentes y poetas, y donde había llorado las muertes de más seres queridos que los que cualquier persona debería perder. Pero Hyannisport ofrecía sus propias memorias. Era donde la familia Kennedy se reunía cada verano durante generaciones. Era donde los niños jugaban en la playa, donde se celebraban las tradiciones familiares, donde Ethel podía estar rodeada de sus hijos sobrevivientes, sus 34 nietos y sus 24 bisnietos. A pesar de todo lo que había perdido, Ethel había creado una familia extraordinaria. Sus hijos se habían convertido en políticos, activistas de derechos humanos, abogados, periodistas, documentalistas. Kathleen Kennedy Townsend vendría a ser la primera mujer teniente gobernadora de Maryland. Joseph P. Kennedy II sirvió en la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Robert F. Kennedy Jr., a pesar de sus luchas con la adicción, se convirtió en un destacado abogado ambiental. Kerry Kennedy fundó la organización de derechos humanos que lleva el nombre de su padre. Rory Kennedy se convirtió en una aclamada cineasta documental. El nieto de Ethel, Joseph Kennedy III, también sirvió en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, representando el cuarto distrito congresal de Massachusetts de 2013 a 2021. El legado que Bobby y Ethel habían comenzado continuaba a través de generaciones. Era chistosa, directa, sin pretensiones. En una familia conocida por su sofisticación cultivada, Ethel era auténtica. Lo que veías era lo que obtenías. Era intensamente leal. Nunca dijo una palabra pública contra ningún miembro de su familia, incluso cuando algunos de ellos tomaron decisiones con las que no estaba de acuerdo.
Su nieto RFK Jr. respaldó a Donald Trump en 2024, causando una brecha dolorosa en la familia, pero Ethel se negó a criticarlo públicamente. Era profundamente católica, pero no de manera exclusiva o intolerante. Su fe le daba consuelo, no munición para juzgar a otros. Y era, según aquellos que la conocían mejor, fundamentalmente optimista. A pesar de todo lo que había perdido, creía en la bondad de las personas, en la posibilidad de cambio positivo, en que el mañana podría ser mejor que hoy. Esta combinación de cualidades, la intensidad, la autenticidad, la fe, el optimismo, es lo que hizo que Ethel fuera única. No era Jackie con su elegancia cultivada y su misterio cuidadosamente mantenido. No era Rose con su distancia emocional y su estoicismo. Era Ethel, ruidosa, cálida, complicada, resistente. La historia de Ethel Skakel Kennedy terminó donde había comenzado tantas décadas antes, rodeada de familia, sostenida por fe, definida por amor. Cuando murió a los 96 años, dejó atrás 9 hijos sobrevivientes, habiendo perdido a David y Michael, 34 nietos y 24 bisnietos. Era una familia que podría llenar una pequeña ciudad, una familia que ella había sostenido a través de tragedias que habrían destrozado familias más pequeñas. Su funeral fue privado, como ella habría querido. No hubo espectáculo mediático, no hubo explotación de su dolor final. Solo familia, amigos y las personas cuyas vidas había tocado a través de décadas de servicio. Fue enterrada junto a Bobby en Arlington, su lugar de descanso final al lado del hombre que había sido su primer amor, su único amor y su compañero a través de 18 años de matrimonio y 56 años de viudez. En su lápida no hay largas descripciones de sus logros, no hay listas de las organizaciones que fundó o los premios que recibió, solo su nombre, sus fechas y su conexión con Bobby. Pero su verdadero monumento no está en Arlington, está en las vidas de sus hijos y nietos que continúan el trabajo que ella y Bobby comenzaron. Está en las organizaciones de derechos humanos que todavía luchan por la justicia. Está en las incontables personas en todo el mundo cuyas vidas fueron mejoradas por la ayuda que recibieron de las organizaciones que ella fundó. Y está en la simple verdad de que sobrevivió. En una era en donde la resiliencia se ha convertido en una palabra de moda vacía, Ethel Skakel Kennedy demostró lo que realmente significa. No significa no sentir dolor. No significa fingir que las tragedias no importan. Significa levantarse cada mañana a pesar del dolor. Significa encontrar propósito en el servicio a otros. Significa transformar el duelo en algo que ayude al mundo a ser un poco mejor. Significa negarse a dejar que las tragedias que experimentas se conviertan en toda tu historia. La vida de Ethel fue, de muchas maneras, una serie de finales. El final de sus padres, el final de JFK, el final de Bobby, el final de David, el final de Michael, el final de tantos otros. Pero también fue una serie de comienzos, el comienzo de organizaciones, el comienzo de carreras para sus hijos, el comienzo de movimientos que cambiaron el mundo. Eligió enfocarse en los comienzos. Y al final, cuando su propia historia terminó ese día de octubre de 2024, dejó atrás algo extraordinario. La prueba de que el espíritu humano, cuando se niega a quebrarse, es más fuerte que cualquier tragedia. Ethel Skakel Kennedy fue muchas cosas: esposa, madre, abuela, bisabuela, activista, filántropa, pero más que todo, fue una sobreviviente. Y en un mundo en donde a menudo parece diseñado para quebrar a las personas, eso podría ser su mayor legado de todos. Era chistosa, directa, sin pretensiones. En una familia conocida por su sofisticación cultivada, Ethel era auténtica. Lo que veías era lo que obtenías. Era intensamente leal. Nunca dijo una palabra pública contra ningún miembro de su familia, incluso cuando algunos de ellos tomaron decisiones con las que no estaba de acuerdo. Su nieto RFK Jr. respaldó a Donald Trump en 2024, causando una brecha dolorosa en la familia, pero Ethel se negó a criticarlo públicamente. Era profundamente católica, pero no de manera exclusiva o intolerante. Su fe le daba consuelo, no munición para juzgar a otros.
y era, según aquellos que la conocían mejor, fundamentalmente optimista. A pesar de todo lo que había perdido, creía en la bondad de las personas, en la posibilidad de cambio positivo, en que el mañana podría ser mejor que hoy. Esta combinación de cualidades, la intensidad, la autenticidad, la fe, el optimismo, es lo que hizo que Ethel fuera única. No era Jackie con su elegancia cultivada y su misterio cuidadosamente mantenido. No era Rose con su distancia emocional y su estoicismo. Era Ethel, ruidosa, cálida, complicada, resistente. La historia de Ethel Skakel Kennedy terminó donde había comenzado tantas décadas antes, rodeada de familia, sostenida por fe, definida por amor. Cuando murió a los 96 años, dejó atrás 9 hijos sobrevivientes, habiendo perdido a David y Michael, 34 nietos y 24 bisnietos. Era una familia que podría llenar una pequeña ciudad, una familia que ella había sostenido a través de tragedias que habrían destrozado familias más pequeñas. Su funeral fue privado, como ella habría querido. No hubo espectáculo mediático, no hubo explotación de su dolor final. Solo familia, amigos y las personas cuyas vidas había tocado a través de décadas de servicio. Fue enterrada junto a Bobby en Arlington, su lugar de descanso final al lado del hombre que había sido su primer amor, su único amor y su compañero a través de 18 años de matrimonio y 56 años de viudez. En su lápida no hay largas descripciones de sus logros, no hay listas de las organizaciones que fundó o los premios que recibió, solo su nombre, sus fechas y su conexión con Bobby. Pero su verdadero monumento no está en Arlington, está en las vidas de sus hijos y nietos que continúan el trabajo que ella y Bobby comenzaron. Está en las organizaciones de derechos humanos que todavía luchan por la justicia. Está en las incontables personas en todo el mundo cuyas vidas fueron mejoradas por la ayuda que recibieron de las organizaciones que ella fundó. Y está en la simple verdad de que sobrevivió. En una era en donde la resiliencia se ha convertido en una palabra de moda vacía, Ethel Skakel Kennedy demostró lo que realmente significa. No significa no sentir dolor, no significa fingir que las tragedias no importan, significa levantarse cada mañana a pesar del dolor, significa encontrar propósito en el servicio a otros, significa transformar el duelo en algo que ayude al mundo a ser un poco mejor. Significa negarse a dejar que las tragedias que experimentas se conviertan en toda tu historia. La vida de Ethel fue, de muchas maneras, una serie de finales. El final de sus padres, el final de JFK, el final de Bobby, el final de David, el final de Michael, el final de tantos otros. Pero también fue una serie de comienzos. El comienzo de organizaciones, el comienzo de carreras para sus hijos, el comienzo de movimientos que cambiaron el mundo. Eligió enfocarse en los comienzos. Y al final, cuando su propia historia terminó ese día de octubre de 2024, dejó atrás algo extraordinario, la prueba de que el espíritu humano, cuando se niega a quebrarse, es más fuerte que cualquier tragedia. Ethel Skakel Kennedy fue muchas cosas: esposa, madre, abuela, bisabuela, activista, filántropa, pero más que todo, fue una sobreviviente. Y en un mundo en donde a menudo parece diseñado para quebrar a las personas, eso podría ser su mayor legado de todos.